Iniciamos con noticias internacionales y lo hacemos en Estados Unidos, donde cientos de personas se encontraban en la madrugada este fin de semana cuando se produjo un tiroteo. Esto según la policía. El tirador permanece prófugo, pero tampoco está claro el motivo del incidente. Las autoridades afirman que hay indicios de que podría estar relacionado con el terrorismo. Los tiroteos lamentablemente se han vuelto algo común en Estados Unidos, donde el derecho a portar armas está protegido por la Constitución. El tiroteo se registró en la célebre calle de Las Vegas Strip. Dejó un muerto y un herido y un sospechoso atrincherado adentro de un bus que finalmente se entregó a las autoridades. Según la policía, el sospechoso aparentemente tenía problemas mentales. El opositor ruso Alexei Navalny fue condenado a 15 días de detención al día siguiente de que se celebraran las multitudinarias manifestaciones contra la corrupción en todo el país y que el Kremlin tildó de provocación. Más de 1000 personas fueron detenidas durante estas concentraciones, la mayor parte prohibidas, que congregaron a miles de personas en toda la nación. Navalny, organizador de estas protestas, fue condenado por haberse resistido a su detención durante la manifestación poco después de ser multado con 325 euros por haber organizado esta concentración sin autorización. Según la decisión del tribunal que lo condenó, llegará el momento en el que seremos nosotros quienes les juzguemos, escribió en Twitter el enemigo número 1 del Kremlin a la apertura de su proceso, aludiendo a las autoridades rusas. Y el yerno del presidente Donald Trump rendirá testimonio ante la Comisión de Inteligencia del Senado estadounidense como parte de la investigación sobre la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de noviembre, así lo informó la Casa Blanca. Jared Kushner, cercano colaborador del mandatario, tuvo un rol como intermediario clave en la relación con varios países durante la campaña de Trump, así como después de su victoria el 8 de noviembre. En particular, facilitó la organización de reuniones entre Trump y el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, y con el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Sin embargo, fue por sus contactos con funcionarios rusos que la Comisión de Inteligencia del Senado desea entrevistarlo. Y la Fiscalía pidió el arresto de la expresidenta de Corea del Sur. Nos referimos a Park Geun-hye, pocos días después de su comparecencia judicial por un caso de corrupción y tráfico de influencias que ha precipitado su caída. Tras ser destituida, la exmandataria debió comparecer ante la justicia por un escándalo de corrupción y tráfico de influencias que precipitó su caída. El caso gira en torno a una confidente suya procesada por aprovechar su influencia para obtener sumas millonarias de grandes compañías. Park es acusada por complicidad y por haber permitido que su amiga, sin ningún cargo público, se implicara en asuntos del Estado. Si el tribunal correspondiente acepta la petición, Park se convertirá en la tercera expresidenta de Corea del Sur detenida por un caso de corrupción. Un procedimiento que enmarca el camino hacia las elecciones anticipadas del 9 de mayo. Y Brasil obtuvo una importante victoria en su lucha por recuperar la credibilidad tras el escándalo de la carne adulterada, al anunciarse la reanudación de las importaciones por parte de China, Chile y Egipto, 3 de sus principales mercados. Anunció la reanudación de las importaciones por parte de China, Chile y Egipto, 3 de sus principales mercados. Según el gobierno, la decisión demuestra la solidez y la calidad del sistema sanitario nacional. Fueron las explicaciones que dio Brasil, la forma en la que separamos lo que es una investigación de corrupción de personas y la calidad, sanidad y el cuidado de la salud. En ningún momento la Policía Federal hizo una investigación sobre la calidad de nuestros productos. Eso es lo más importante y lo que da la garantía de que podemos seguir con nuestro mercado internacional y tranquilizar también a los consumidores locales en esos lugares. El ministerio precisó que China impondrá restricciones limitadas exclusivamente a las 21 plantas frigoríficas investigadas por la policía. El caso afecta en particular a los 2 gigantes del sector JBS y BRF y sacude uno de los sectores más fuertes de la economía del país que entró en recesión en 2015. Brasil es el primer exportador mundial de carne bovina y aviar.
Y una simulación de derrame petrolero frente a la sede de la energética francesa Total en París realizaron activistas de Greenpeace. Vertieron 3.000 litros de melaza para protestar contra un proyecto de exploración en la desembocadura del río Amazonas en Brasil. Esto, de acuerdo con la ONG, el plan representa una amenaza para un arrecife de coral descubierto en 2016 frente a las costas del norte brasileño. Una marea negra es un riesgo más que posible para ese ecosistema, afirman los ecologistas. Está previsto que las obras empiecen en 2017, cuando el grupo petrolero haya obtenido las licencias medioambientales necesarias del gobierno brasileño. Y ciudades de 170 países apagaron algunos de sus monumentos más emblemáticos por la Hora del Planeta, un evento que busca generar conciencia sobre el cambio climático. Una acción que cumple este año una década. Según la organizadora del evento, el Fondo Mundial para la Naturaleza, en este tiempo la causa del clima ha avanzado, pero la emergencia es aún mayor. El cambio climático se está acelerando bajo el impacto de los gases de efecto invernadero, generados sobre todo por la combustión de energías fósiles como el gas, el carbón y el petróleo. El año 2016 fue el más cálido y jamás constatado en el planeta desde que se iniciaron a registrar los datos en 1880. El mercurio marcó el tercer récord consecutivo anual. Y la Fiscalía francesa pidió cadena perpetua para el venezolano Ilich Ramírez Sánchez, también conocido como Carlos el Chacal, por su responsabilidad en el atentado contra una galería comercial en París que dejó 2 muertos y 34 heridos en un hecho que ocurrió en 1974. Otra cadena perpetua para el venezolano Ilich Ramírez Sánchez, conocido como Carlos el Chacal. Es lo que pide la Fiscalía francesa por su responsabilidad en el atentado en una galería comercial de París que dejó 2 muertos y 34 heridos en 1974. Un ataque con granada que, según los investigadores, estaría conectado con una toma de rehenes en la Embajada de Francia en La Haya. Procedimientos de la pesquisa en otros sumarios interrumpieron la prescripción del caso, en un juicio que tiene lugar 4 décadas después de los hechos. Carlos niega cualquier implicación en la causa. Aunque a finales de los 70 una revista publicó una supuesta confesión suya, el venezolano desconoció haber otorgado esa entrevista. El Chacal ya cumple 2 condenas a perpetuidad en Francia. Es considerado por unos como un baluarte del terrorismo internacional y por otros como un revolucionario de leyenda.